En el siglo V, anterior a nuestra era, comenzaba en el Mediterráneo a resplandecer un pueblo glorioso. Hombres y mujeres que sentaron las bases de la civilización occidental. Los griegos. Acompáñanos a explorar la historia completa de esta extraordinaria civilización, desde sus orígenes en la era cretomicénica, alrededor del 3000 anterior a nuestra era, hasta el final del periodo helenístico, en el 31 a.C., pasando por su periodo de mayor esplendor, momento en el que nacieron la ciencia y la política, la filosofía, la literatura y el teatro. Fue una época de un tipo de arte y arquitectura que todavía luchamos por igualar. Los griegos lograron todo esto en un contexto de guerra y conflicto, venciendo a ejércitos que superaban varias veces el tamaño del propio. Detrás de estos logros, hubo pensadores, filósofos, científicos, políticos, y un sinnúmero de personajes. Figuras como Temístocles, Pericles, o Sócrates, además de otros como Aristóteles, Platón, Pitágoras, y el gran Alejandro Magno, que lograría la unificación de los griegos, conquistaría Persia, y forjaría uno de los más vastos imperios de la antigüedad. Esta es la historia de la civilización que cambió al mundo. Antes de seguir adelante, te recuerdo que en nuestro canal tenemos una lista de reproducción, para la que te dejo un enlace aquí arriba, en la que podrás seguir uno a uno los episodios de nuestra serie Origen en orden cronológico, en los que te contamos todo sobre la historia de la humanidad, comenzando con el origen del universo y la vida sobre la Tierra, para ir avanzando desde allí hasta la edad contemporánea. No te los pierdas. Y no olvides por favor suscribirte al canal, dejarnos un like, y compartir el contenido, para que de esta forma nos ayudes a lograr que nuestro trabajo pueda llegar a mucha más gente. Gracias. $2000 años después de la aparición de las primeras civilizaciones en el este, surgiría la primera civilización avanzada de Europa, en la isla de Creta al sur del mar Egeo. La civilización minoica. Ubicada al sureste de Grecia, la isla ya había recibido en el Neolítico a grupos que probablemente llegaron desde Anatolia en torno al 7000 anterior a nuestra era. Si bien a partir del año 2700 anterior a nuestra era, Creta empieza a tener auge, producto de la introducción del torno en la alfarería y la metalurgia del bronce. Recién para el año 2000 anterior a nuestra era, florecería como la primera civilización avanzada de Europa. En su apogeo, la población llegaría a más de 100.000 habitantes. A partir de allí, comienza la construcción de los grandes palacios característicos de esta cultura, en particular en la ciudad de Nosos. También en esta época surgía la escritura. La isla habría estado unificada bajo un poder central ubicado en Nosos. El intercambio comercial con el exterior de la isla era muy importante. Creta se encontraba estratégicamente ubicada en el centro de la comunicación marítima entre Asia, Europa y África. La agricultura y la ganadería siguieron desarrollándose, junto con las actividades comerciales. Todo ello daba como resultado una rica economía, que mantenía a esta sociedad a salvo de revueltas sociales. Eran muy religiosos y sus extraños dioses les demandaban sacrificios humanos. Para 1550, los minoicos fueron azotados por la violenta erupción del volcán de Santorini, una de las mayores erupciones en la historia. Luego el territorio fue afectado por terremotos. Todo esto provocó el ocaso de la civilización. Mientras tanto, en el oeste, Grecia estaba bajo el poder de los micénicos. Para el año 1600 anterior a nuestra era, los micénicos habían conquistado la mayor parte de Grecia. Habían llegado a la Grecia continental, alrededor del año 2000 anterior a nuestra era. Era un pueblo indoeuropeo, que habría llegado desde el Epiro y los Balcanes, una civilización inferior que los pobladores anteriores a los que suplantaron, y durante 400 años se dedicaron a asimilar la cultura superior de sus predecesores. Los micénicos fueron grandes guerreros. Para el 1400 anterior a nuestra era, ya habían invadido Creta y subyugado a los minoicos. Se enriquecieron con la cultura de los minoicos. La ciudad de Micenas se convirtió en un centro de riqueza y poder, con una civilización guerrera sin igual en la zona del Egeo. El periodo de esplendor micénico va desde el 1600 al 1150 anterior a nuestra era. Construyeron imponentes palacios.
Lo escabroso del terreno en Grecia continental provocó que el dominio total sobre la península balcánica fuera imposible. Pero no así en el mar. La construcción de una flota poderosa les permitió la aventura y conquista de ultramar, y sustituir a los minoicos como dominadores del Egeo. Establecieron contactos comerciales con Italia y Sicilia y formaron parte de una red comercial en el este. La vida micénica también está marcada por una gran religiosidad. El futuro panteón griego se empieza a dibujar en estas fechas con las divinidades indoeuropeas aportadas por los griegos. Zeus, Hera, Poseidón, Artemis, Atenea, Hermes y Dioniso. En esta época surgieron los legendarios héroes. El gran Héctor, el gigante Áyax, el todopoderoso Aquiles, Ulises, Perseo, y el mayor héroe de todos, Hércules. Pero todos estos héroes y sus relatos fueron más mito que historia. En la última etapa de la Edad del Bronce, los micénicos generaron importantes intercambios comerciales, tanto con Italia y Sicilia, como con la red comercial del este de la que formaban parte. Las ciudades de la época se convirtieron en centros comerciales. Pero la civilización micénica, así como el resto de las civilizaciones de la Edad del Bronce, estaban llegando a su fin. Para el 1200 anterior a nuestra era, el Mediterráneo oriental sufrió un serio revés. Todas las mayores ciudades fueron afectadas. Las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce estaban colapsando. Estas, las más grandes civilizaciones de la época, quedaron arrasadas, decenas de miles murieron o fueron desplazados. Todo se derrumbó. Lo que ocurrió a finales del siglo XIII sigue siendo un misterio. Fue el desastre que aparece en la Ilíada y la Odisea de Homero, en los libros de Josué y en el Antiguo Testamento. Pero lo que causó esta destrucción épica aún es un misterio. Lo que se cree hasta el momento es que el colapso fue producto de diversos fenómenos medioambientales, sumado a invasiones de los pueblos del mar. Y los pueblos del mar llegaron desde el norte, y aprovechando las debilidades de las distintas civilizaciones en la época, atacaron, saquearon y destruyeron todo a su paso. Los palacios de Creta y Micenas fueron destruidos. Durante 200 años las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce fueron destruidas o seriamente impactadas. El comercio entre las ciudades cesó. No se han identificado registros escritos en un periodo de 200 años. Europa y el Oriente Próximo entraron en una edad oscura. Lo que es innegable es que después de todo, emergió algo totalmente nuevo. Durante un par de siglos tendremos la edad de las tinieblas, mientras el crisol se va calentando. Pero de todo esto, de las cenizas renace el ave fénix. Surgen nuevos sistemas políticos y nuevas civilizaciones. Emergen los griegos y acabará surgiendo la democracia tal y como la conocemos. Todo lo que haya causado el colapso de las civilizaciones de la Edad del Bronce, había destruido un mundo. Se produjo el ocaso de lo viejo y el resurgir de lo nuevo. En la península balcánica, hacia el año 1100 a.C., los dorios ocuparon el Peloponeso, con lo que completaron la conquista de Grecia y terminó definitivamente la Edad micénica. Ciudades amuralladas se convirtieron en unidades autosuficientes bajo el dominio dorio, conocidas como polis. Esparta se convirtió en una de las principales polis dorias, mientras que Micenas, Tirinto y otras ciudades importantes del periodo anterior fueron incendiadas y reducidas a tristes aldeas.
Los dorios eran un pueblo griego, asentado en el noroeste de Grecia, en la región del Pindo. A finales del siglo XII, debido a la presión ejercida por otros pueblos, en especial los ilirios, fueron bajando desde el norte hacia el sur de la península. Esta migración hacia el sur fue fácil, ya que los reinos micénicos se encontraban muy debilitados, y no pudieron hacerles frente. Los dorios se dirigieron fundamentalmente hacia el Peloponeso. Con los dorios, empezó un periodo de retroceso cultural. Después de la conquista de los dorios, la vida en toda Grecia descendió a un nivel muy primitivo, y así se mantuvo durante varios cientos de años. Escapando de las invasiones dorias, numerosos pueblos griegos emigraron hacia el este, a las islas del Egeo, y a las costas meridionales de Asia Menor. Una zona que quedó libre, luego de la caída del imperio hitita. Los pueblos que se asentaron en Asia Menor fueron los eolios, de las regiones de Tesalia y Beocia, y los jonios, procedentes principalmente del Ática. Se asentaron en lo que denominaron Jonia. Más tarde, toda la zona costera meridional de Asia Menor, ocupada por los griegos, pasó a denominarse Jonia. La mayoría de las colonias jonias se convirtieron en importantes centros de intercambio comercial. Al mismo tiempo, fueron las primeras ciudades griegas que se desarrollaron políticamente. Hubo, no obstante, unas pocas regiones que se libraron del dominio dorio. Una de ellas fue el Ática, con Atenas a la cabeza, y otra era Arcadia, situada en los montes más altos del Peloponeso. En estas zonas surgió una identidad jonia que reivindicaba su legítima ocupación de Grecia, frente a los dorios invasores. Al finalizar la Edad Oscura de Grecia, comenzó la Edad Arcaica. El periodo de la Edad Arcaica abarcó el lapso que fue desde el año 776 al 499 anterior a nuestra era. Es el momento en el que los griegos necesitaron más tierras y consiguieron expandir sus territorios. La antigua Grecia como nación, en realidad nunca existió como tal. Este no era un estado con una frontera establecida, o una capital, sino una multitud de ciudades distintas, y completamente independientes. La geografía montañosa de la región, junto con lo complicado de las comunicaciones, llevó a que los diversos núcleos de población permaneciesen aislados, y a que se constituyeran ciudades-estado independientes que rivalizaban y se enfrentaban entre sí, compitiendo por la tierra y el poder. Pero entre estas innumerables naciones diminutas, existía una cultura común y un sentimiento de unidad, ya que compartían una misma lengua, tenían los mismos cultos y creencias, y se reunían en las mismas celebraciones. El mundo físico de Grecia no es el tipo de lugar en el que se esperaría que surgiera una gran civilización, que se convirtiera en un imperio. Las grandes civilizaciones de la época, como Egipto o los persas, habían crecido alrededor de los ríos y las fértiles llanuras que se extendían desde sus orillas. A principios del siglo VI, Atenas no era ni de cerca la más poderosa o importante de estas pequeñas naciones. Pero en el sur de Grecia, había una ciudad-estado que tenía un poder militar que parecía que podría llegar a dominar todo. Hablamos de Esparta. Los espartanos fueron criados desde su nacimiento para ser soldados, separados de sus familias al cumplir 7 años de edad, con sus vidas estructuradas en torno a la disciplina y la guerra. Los espartanos eran expansionistas, conquistaron todas las regiones circundantes, y habían reducido a los pueblos conquistados a una clase de siervos conocida como hilotas, que estaban obligados a trabajar en los campos para sus señores espartanos. Estos fueron gobernados con puño de hierro. Pero la poco relevante ciudad de Atenas, en menos de 100 años, se convertiría en un polo de atracción para el resto de la población griega. A comienzos del siglo VII anterior a nuestra era, el surgimiento de las primeras monedas en Anatolia revolucionó por completo el comercio y la economía, lo que impulsó significativamente el intercambio comercial en el Mediterráneo. Atenas rápidamente supo sacar partido de esto, explotando sus minas de plata del monte Laurión. En Atenas, comenzó a aparecer una poderosa clase comercial y naviera, quienes impusieron duras condiciones a los trabajadores, y esto comenzó a generar revueltas. Desde el siglo VIII anterior a nuestra era, Atenas había evolucionado políticamente, desde una monarquía a una aristocracia de terratenientes.
Pero, ¿cómo llega Grecia a formar un sistema en el que los ciudadanos gobiernan su estado y lo controlan a través de leyes hechas por el pueblo? ¿Cómo se gestó la primera democracia en la historia? Un sistema de gobierno que tras el ocaso del Imperio griego, el mundo no volvería a ver hasta la Revolución Francesa de 1789, 2000 años después. El primer paso hacia la democratización lo dio Dracón, que hacia el año 621 anterior a nuestra era, redactó el primer código legal de la ciudad. Este código limitaba el poder de la élite y permitía ejercer ciertos derechos a una parte de los atenienses. Poner las leyes por escrito acababa con la arbitrariedad con la que la aristocracia las interpretaba. Pero el código de Dracón no supuso la paz social, ya que la nueva clase pujante de mercaderes ansiaba su parcela de poder político, hasta ese momento monopolizado por la aristocracia. En el 594 anterior a nuestra era, Solón, un poeta, reformador político, legislador y estadista ateniense, redactó una constitución que implicó una gran cantidad de reformas, dirigidas a aliviar la situación del campesinado, asediado por la pobreza y las deudas, y un régimen señorial que lo ataba a las tierras de su señor o lo conducía a la miseria. Transcurría una época de graves conflictos sociales, producto de una extrema concentración de la riqueza y poder político en manos de los nobles terratenientes. Sus reformas institucionales y el nuevo sistema censitario lograron constituir una timocracia y abolir la distribución de los derechos políticos, basada en el linaje del individuo. Si bien, luego de estas reformas, los estratos medios obtuvieron una mayor cuota de poder político, los estratos más bajos no consiguieron que fuese oído su reclamo de una nueva repartición de tierras, que en un principio anhelaban. Con todas estas reformas se logró un pacto político que amplió la base social de Atenas, reduciendo el riesgo de una guerra civil. Las reformas de Solón tampoco trajeron la paz. La nueva clase pujante ansiaba más poder, y ello acabó desembocando en la aparición de tiranías. En el siglo V anterior a nuestra era, surgiría en la historia de Grecia una figura importante, que tomó el gobierno mediante un golpe de estado. Se trataba de Pisístrato. En el año 561, se presentó ante los atenienses reunidos en el ágora, anunciando que había sido víctima de un ataque propiciado por sus enemigos políticos, y de que se salvó de milagro. Uno de sus partidarios propuso que se le concediera una guardia personal para su protección, y la Asamblea Popular le entregó 50 hombres armados con garrotes, que empleó para tomar la Acrópolis en una audaz acción, y dar un golpe de estado, convirtiéndose en tirano. Sin embargo, este primer gobierno sería efímero, pues la alianza de los Pediacoi y los Paralioi le forzó a abandonar el poder al año de haberlo adquirido. Regresó luego en el año 559, y se hizo de nuevo con el poder. Gobernó durante 5 años. Luego sus enemigos volvieron a aliarse, lo expulsaron y confiscaron todos sus bienes. Permaneció exiliado 10 años, durante los cuales se enriqueció con las minas de oro de Macedonia y Tracia, formando un nuevo ejército, y derrotando de forma definitiva a sus enemigos, en el año 549 anterior a nuestra era. Para evitar nuevas rebeliones contra su poder, tomó medidas más firmes para conservarlo, pero con la misma moderación con que se había distinguido anteriormente. Pisístrato fue un excelente político y era un hombre extremadamente inteligente. Fue un exponente positivo de la nueva burguesía mercantil. Tenía una mentalidad abierta y tolerante, con lo que consiguió que su autoridad no fuera cuestionada. Para lograr apoyo a su gobierno, recurrió a los atenienses comunes, y con una política populista, terminaría socavando toda la jerarquía de aristócratas que gobernaron durante siglos. Incrementó la grandeza de Atenas como potencia económica y como polo de atracción en el Egeo, y la flota ateniense alcanzó su máximo esplendor. Redujo los impuestos, e introdujo préstamos gratuitos, para permitir que la gente construyera sus granjas. Ofreciendo a los atenienses la oportunidad de prosperidad, transformaría la ciudad. El agrarismo se aceleró en Atenas. Producían el mejor aceite de oliva, comenzaron a exportarlo a otras ciudades de Grecia, y a través del mar hacia Egipto o Fenicia, Persia y Asiria. Atenas estaba idealmente situada, para exportar a todo el Mediterráneo oriental, el mercado más grande del mundo antiguo. A medida que el comercio crecía, los atenienses encontraron que su riqueza y prosperidad iban en aumento. El gobierno de Pisístrato supondría para Atenas su primer momento de esplendor. Pero Pisístrato falleció en el año 527 anterior a nuestra era, dejando el poder a sus 2 hijos, Hipias e Hiparco, quienes se desviarían del camino de moderación del padre y se convertirían en tiranos en el sentido actual de la palabra. En el año 514, el hermano de Hipias fue asesinado. Hipias endureció su tiranía y ordenó numerosas ejecuciones, en venganza por la muerte de su hermano.
Se volvió paranoico, y sabía que era de parte de los aristócratas, de donde podía venir la mayor amenaza a su poder. En el año 510, anterior a nuestra era, Clístenes, un noble ateniense, armaría una conspiración para derrocar a Hipias. ¿Pero quién era Clístenes? ¿Por qué se lo identifica como el padre de la democracia? Clístenes formaba parte de una familia aristocrática ateniense, y había sido criado desde su nacimiento para ser un gobernante. Clístenes armó un complot para derrocar al tirano Hipias, el que fue capturado y desterrado de Atenas para siempre. Clístenes, a partir de allí, se convertiría en una de las figuras más poderosas. Culminó las reformas democráticas que, aunque con vaivenes, rigieron la vida de Atenas hasta la llegada de los romanos. Introdujo la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Pero pronto, otro aristócrata ateniense comenzó a conspirar contra Clístenes. Se trataba de Iságoras. Iságoras buscó apoyo fuera de Atenas para derrocar a Clístenes y hacerse con el poder. Iságoras pidió ayuda al rey espartano Cleómenes, un viejo amigo. Los espartanos proporcionaron la fuerza de sus tropas para ayudar a Iságoras a hacerse con el poder en Atenas. Dio un golpe de estado, y dentro de los primeros objetivos del nuevo tirano, estaba lidiar con los demás aristócratas, sobre todo Clístenes. Unas 700 familias fueron expulsadas de Atenas, incluyendo a la de Clístenes. Atenas ahora quedaría en manos de un déspota dictador, un dictador que ahora gobernaba con el apoyo del poder más temido por Grecia, el de los espartanos. Para ese entonces, las luchas por el poder entre la élite aristocrática habían dejado a Atenas en un inútil ciclo de violencia. La gente corriente de Atenas ahora tenía su destino en sus propias manos y se rebelaron contra Iságoras. Durante 2 días y 2 noches, Iságoras y sus aliados espartanos lucharon contra el levantamiento, refugiados en lo alto de la Acrópolis, pero no pudieron escapar de la furia de los atenienses. Finalmente, en la mañana del tercer día tuvo que rendirse. Y el pueblo había conseguido el poder para sí mismo, por primera vez en la historia escrita. Este sería el primer paso de Atenas hacia el imperio y la gloria. Luego, el pueblo ateniense se dirigió a un hombre en quien confiaba. Recuperaron a Clístenes de su exilio y le pidieron que formara un gobierno. En ese momento, era imposible que volviera al poder un grupo de aristócratas. Entonces Clístenes tuvo que diseñar una revolucionaria solución gubernamental. A la sombra de la Acrópolis, sobre una colina ateniense, surgía una gran sala de reuniones, en la que pobres y ricos podrían ponerse de pie y dirigirse al resto de los ciudadanos. Surgía así la gran asamblea ateniense, que se reuniría cada 9 días, para votar temas referentes a toda la administración del Estado. Se discutía allí el futuro del Estado, desde el incremento de impuestos hasta la declaración de una guerra. Se formaba así lo que sería el antecedente de los parlamentos que surgirían en todo el mundo. Se pasó de gobiernos que se decidían por la fuerza de la espada, a elegirlos mediante el voto. Se instituyó la ley del pueblo. Un sistema de gobierno que ahora conocemos como democracia. El sistema democrático ateniense fue el más avanzado de la antigüedad. Las reformas habían expresado una fe ciega en la capacidad política del ciudadano. A través de la discusión con los demás en la asamblea, los ciudadanos eran capaces de afrontar juntos los problemas de la polis. Y también se cimentó la idea de que el ejercicio de derechos y libertades era fundamental para lograr la paz social. La democracia ateniense es un tipo de democracia muy diferente al actual. No hay un gobierno separado del ciudadano ateniense corriente. Ellos son el gobierno. La democracia antigua era directa, sin representantes. Si una polis tenía 6.000 ciudadanos, todos podían participar libremente en la asamblea. La principal innovación de Clístenes fue establecer como principio básico la isonomía, o igualdad de todos los ciudadanos de Atenas ante la ley. Este principio menospreciaba los derechos en virtud de la herencia familiar o de la riqueza, aquello que valoraban la aristocracia o la timocracia de Solón, respectivamente. En el fondo, el paquete de reformas, que supuso una disminución de las diferencias sociales, fue posible porque los más ricos no opusieron resistencia. Se percataron de que, cediendo ciertos privilegios, evitarían perderlo todo en un estallido social. Pero persistieron las tensiones entre los aristócratas, cuya fuente de riqueza estaba en la tierra, y los mercaderes, cuya prosperidad venía por mar. El sistema de gobierno implantado por Clístenes transformaría este diminuto estado, y desencadenaría la civilización más floreciente que el mundo había visto hasta entonces. La democracia, de una manera muy real, libera los potenciales dentro de las sociedades humanas.
En ese momento, mientras la democracia de Clístenes se fortalecía, en el este, se congregaba una nueva amenaza. Darío I, rey del poderoso imperio persa, la mayor potencia de la época, comenzó a percibir que Atenas se había convertido en una amenaza, luego de que enviara su apoyo a las ciudades jónicas, tras su sublevación contra el imperio persa. En ese momento, el rey Darío movilizó un ejército de 30.000 hombres para invadir Atenas. Clístenes se iba a enfrentar entonces a su prueba más dura. Comenzarían así las guerras médicas, una serie de conflictos entre el imperio aqueménida de Persia y las polis del mundo helénico, que comenzaron en el 490 y se extendieron hasta el año 449, anterior a nuestra era. Para el año 500 a.C., los persas ya gobernaban la mayor parte del mundo conocido. Mientras tanto, para el siglo V a.C., en Grecia, varias ciudades habían cobrado protagonismo. Una Grecia conformada por ciudades y más ciudades, cada cual con sus características propias, cada cual con su propia identidad nacional, que se negaba a identificarse con cualquier otra, pese a la afinidad cultural que sin duda había entre todas ellas. El siglo V fue un siglo de esplendor para Grecia. Pero las ciudades-estado estaban continuamente en guerra. Esparta era un estado oligárquico. No estuvo regida por un sistema democrático, sino por una oligarquía, el gobierno de una élite de guerreros. Las principales instituciones del gobierno espartano fueron la Asamblea y el Consejo de Ancianos, la Gerusía. Aunque Esparta contó con reyes, estos normalmente solo ejercieron el papel de jefes del ejército. Atenas fue pionera en un proceso que poco a poco iría afectando a la mayoría de las polis: la decadencia de la monarquía. Esto facilitó la experimentación de formas de gobierno alternativas. Finalmente, Atenas se convirtió en la cuna de la civilización occidental y el lugar de nacimiento del sistema democrático de gobierno. Pero esta democracia iba a quedar bajo amenaza en el año 490 a.C. Darío I, rey de Persia, había enviado mensajeros a todas las ciudades griegas, exigiéndoles que aceptaran la soberanía persa. Si bien la mayoría de las islas del Egeo habían aceptado inmediatamente, varias ciudades, incluida Esparta, no lo hicieron. En el 490 la expedición persa partió. No era muy grande, pero sí suficiente para someter a unas pequeñas ciudades belicosas. Atravesó el Egeo, ocupando sobre la marcha las islas que no habían aceptado la rendición. Luego, una parte del ejército desembarcó en Eubea, donde Eretria fue incendiada, mientras la otra parte desembarcó en el Ática y se dirigió a una pequeña llanura, cerca de la aldea de Maratón. Atenas envió un mensajero llamado Fidípides para que pidiera ayuda a Esparta. Las tradiciones de Esparta mandaban que no se emprendiera ninguna acción hasta que hubiera luna llena, y cuando Fidípides llegó, todavía faltaban 9 días. Atenas tuvo que enfrentarse sola a los persas, con un total de 9.000 hombres, más otros 1.000, enviados por Platea. Estos marcharon para enfrentar al ejército persa. Los dos ejércitos se enfrentaron en los campos de Maratón. Pero para entender las causas de esta invasión persa a Grecia, tenemos que retroceder 10 años en el tiempo, hasta el evento que desencadenó el conflicto.
La revuelta de las ciudades jonias de Asia Menor. La colisión entre el fragmentado mundo político de la antigua Grecia y el enorme imperio persa comenzó cuando Ciro el Grande conquistó Jonia en el 547 a.C. En el año 512 anterior a nuestra era, Darío I ya había avanzado sobre Europa. En esta campaña, cayeron en poder persa nuevas colonias griegas, incluidas Macedonia y Tracia. El imperio persa había alcanzado su máxima extensión. A la entrada del siglo V, el mundo civilizado gozaba en general de cierta tranquilidad y prosperidad. El rey Darío I gobernaba suave y eficientemente el vasto imperio persa, desde Libia hasta el Indo. Sin embargo, la tranquilidad no tardaría en acabarse. En el 499, las ciudades jonias de Asia Menor organizaron una revuelta contra el dominio persa. Ese año, declaran a Mileto independiente y las otras ciudades jonias expulsaron a los gobernadores persas. Cuando Jonia estalló en una revuelta total contra los persas, pidió ayuda a su madre patria, Atenas. Luego, los atenienses cometieron quizás su mayor error estratégico en un siglo. Enviaron tropas para ayudar a los rebeldes jónicos. Con la ayuda de los atenienses, quemaron Sardis, la capital de Jonia. El fuego comenzó a correr de casa en casa hasta que todo el pueblo estaba en llamas, y Sardis fue quemada hasta los cimientos. La revuelta jónica fue un evento muy importante en la historia de las relaciones entre Grecia y Persia, porque se encuentra en la raíz de lo que sucedería durante los siguientes 80 años. Atenas había despertado a un gigante dormido. El rey Darío I de Persia, con más de 60 años, no estaba dispuesto a dejar las cosas como estaban. Reunió barcos fenicios y se hizo con el dominio del mar Egeo, aislando a las ciudades jonias. En el 494, Darío I acabó con la revuelta jónica. Mileto fue incendiada y ya nunca recuperó su ventajosa situación anterior, si bien las otras ciudades fueron tratadas con indulgencia. Darío I no quiso olvidar que Atenas había ayudado a los jonios en su revuelta. Por lo tanto, en el 490, Darío envió a su mejor general, Datis, a aplastar a los atenienses y a ocupar el Ática. Con Grecia bajo su control, nada podía impedir la expansión imperial hacia Europa occidental. Esta era la única vía que tenía el imperio persa para ocupar Europa. Con una flota de 200 barcos y 30.000 soldados, el general Datis zarpa desde una isla frente a la costa occidental de Persia, y cruza el mar Egeo con dirección a Atenas. En el camino, conquista varias islas griegas con relativa facilidad, entre ellas Eretria. El victorioso ejército llega así a Maratón, en donde desembarcan. Se sentían peligrosamente confiados y esperaban allí una victoria fácil. En Atenas, descubren los barcos y movilizan una fuerza de 11.000 hombres, para enfrentarse a los cualificados guerreros persas. Si Atenas caía o se sometía, la democracia, toda Grecia, y con ellas la cuna de la cultura occidental, se desvanecerían para siempre antes de dar sus primeros pasos. Los persas contaban con un aura de invencibilidad, pues jamás un ejército griego había derrotado a uno persa en campo abierto, ingrediente moral que favorecía el derrotismo, la resignación y las deserciones en el bando griego. Los griegos carecían de caballería y arqueros, y eran ampliamente superados en número. A la cabeza del ejército ateniense estaba Milcíades. Milcíades conocía a los persas y estaba convencido de que el hoplita griego estaba mejor preparado que el soldado persa, tanto en armamento como en preparación. No solo insistió en resistir a los persas, sino que afirmó que era esencial atacar primero. Así lo hizo. Marcharon rápido hacia los persas, para darle poco tiempo a los arqueros persas para atacar. A corta distancia, las pequeñas cimitarras de los persas y sus ligeras armaduras no estaban a la altura de las fuertes armaduras y las largas lanzas atenienses. La estrategia de Milcíades funcionó tal como lo planearon.
Luego los persas huyeron y los atenienses los persiguieron hacia un pantano que aquellos no conocían. Cientos de los invasores se ahogaron allí. A pesar de que los persas sufrieron grandes bajas, muchos lograron retirarse malamente hasta sus naves. Pero Milcíades no podía permitirles zarpar, porque si podían abordar esos barcos y lograban navegar hasta Atenas, aún podían tomar la ciudad. Milcíades ordenó a sus hombres incendiar los barcos persas. Pero solo consiguieron destruir 7 de las 200 naves. Estas naves partieron en dirección a Fálero, un puerto de la península, cercano a Atenas. Si los persas llegaban a la ciudad antes de que los atenienses supieran que ellos habían ganado la batalla, Milcíades temía que los atenienses se aterraran al ver llegar la flota y se rindieran, a pesar de la victoria de su ejército. Milcíades debía hacer llegar a Atenas la noticia de su victoria rápidamente. Envió al corredor Fidípides. Este corrió 42 kilómetros para llegar a Atenas en 2 horas. Allí anunció la victoria griega. Mientras tanto, Milcíades y sus hombres corrían hacia Atenas para defenderla. Pero podrían no llegar a tiempo, por lo que los ciudadanos se colocaron visiblemente a lo largo de las murallas y las ventanas, para mostrar que la ciudad estaba bien defendida. Al ver este panorama, sumado a que su ejército tenía la moral destrozada, y a las noticias de que los espartanos estaban en camino, Datis y los derrotados persas, sin ni siquiera poner un pie en tierra, dieron la vuelta y volvieron a Persia. Los atenienses habían logrado un rotundo éxito. El ejército de Milcíades, a pesar de ser muy inferior en número, mató a 6.400 persas y solo perdió a 192 de sus hombres. La victoria de Maratón marcó el comienzo de la Edad de Oro griega. El comercio floreció. Los ciudadanos griegos se reunían en el ágora, centro de la vida espiritual, política y artística de las ciudades. Los griegos dominaban los mares con sus avanzadas embarcaciones. Tenían colonias a través de todo el Mediterráneo. Cada 4 años los Juegos Olímpicos se celebraban en Olimpia. Las guerras quedaban suspendidas entre las polis durante el evento. Cientos de participantes competían allí. Los griegos eran muy religiosos. El monte Olimpo era la morada de los dioses, y Zeus era su rey. Poseidón gobernaba los mares. Mientras que Hades era el dios del inframundo. Los griegos adoraron a los héroes de la era micénica, como Aquiles, Odiseo y Hércules. El templo de Delfos era el principal centro religioso. Los griegos viajaban hasta allí para que el oráculo les contara sobre su futuro. La pitonisa era la alta sacerdotisa de Delfos, que entraba en trance para comunicarse con los dioses. Mientras tanto, en Persia,
Los resultados de la última campaña enfurecieron más aún a Darío I, que inmediatamente empezó a preparar una nueva expedición. Por otro lado, cuando Egipto se enteró de lo sucedido en Maratón, también decidió rebelarse contra el imperio persa. En el 489 murió el rey espartano Cleómenes, y su trono fue ocupado por Leónidas, el medio hermano de Cleómenes. Darío I no tuvo ocasión de ocuparse de los griegos y los egipcios, pues murió en el 486. Fue sucedido por su hijo, Jerjes I, que tuvo que elegir a qué frente acudir primero. Optó por Egipto, que sin duda era más importante para el imperio persa que unas ciudades belicosas. Los babilonios terminaron por rebelarse también. En el 484, Jerjes I había sometido a Egipto, y sus ejércitos se encaminaron a Babilonia. Allí se encargó de destruir la religión babilónica. Babilonia entró en un proceso de decadencia del que ya nunca se recuperó. Mientras tanto, los atenienses estaban sumidos en una controversia sobre la forma más apropiada de hacer frente a los persas en caso de que, como era de esperar, volvieran. Naturalmente se consultó al oráculo de Delfos, cuyo consejo fue que los atenienses se protegieran con murallas de madera. Levantaron entonces grandes murallas para proteger sus puertos, y construyeron cientos de embarcaciones, lo que los llevó a poseer la mayor flota de Grecia. Entre estas embarcaciones tenían trirremes, barcos con 3 filas de remos, mucho más veloces y con mucha más capacidad de maniobra que los barcos viejos. Esta flota se construyó justo a tiempo, pues Jerjes I estaba ultimando los preparativos de una campaña contra Grecia. En el 480 anterior a nuestra era, Jerjes I se lanzó sobre Grecia, con un ejército muy superior al que su padre llevara en su momento. Dirigió su flota hasta Tracia, donde desembarcó y se internó en Macedonia, y el rey Alejandro I tuvo que confirmar el sometimiento del país al dominio persa. Desde allí, Jerjes avanzó hacia el sur, hacia Tesalia. El rey Alejandro I les aconsejó a los tesalios que se retiraran, pues el ejército persa era demasiado poderoso. Los griegos siguieron el consejo, y Tesalia fue ocupada por Jerjes. Esta vez, los espartanos fueron al encuentro del ejército persa. Para que el pequeño ejército griego pudiera enfrentarse con éxito a los persas, era necesario hacerlo en un lugar estrecho, donde el contacto real involucrara necesariamente a pocos hombres. Un lugar adecuado era el desfiladero de las Termópilas, unos 160 kilómetros al noroeste de Atenas. Allí acudieron 7.000 hombres bajo el mando del rey espartano Leónidas. El ejército espartano estaba conformado por una infantería pesada con lanzas. Se trataba de los hoplitas. Formaron un muro de lanzas y escudos, prácticamente imposible de quebrar. Con una vida de entrenamiento militar, los espartanos eran los mayores guerreros del planeta. Y ninguno era más grande que su rey, Leónidas. Spartans! Every breath that you have taken has led you to this moment. Every drop of blood, sweat, and tear, all of it has led to where you stand right now.
For our sons! For our daughters! For Sparta! Así fue, los espartanos resistieron tenazmente al ejército persa. Pero este encontró finalmente un estrecho camino por las montañas, que conducía hasta la retaguardia griega. Jerjes I envió un destacamento y los griegos se dieron cuenta de que iban a ser rodeados. Leónidas ordenó la retirada, pero él mismo y sus 300 mejores hombres decidieron quedarse, ya que la retirada hubiera sido deshonrosa. Finalmente, los 300 espartanos combatieron contra un ejército persa de 100.000 hombres, el mayor ejército reunido en la historia hasta ese momento. Pero los 300 no resistieron el ataque de los persas, y todos murieron en el enfrentamiento. La batalla de las Termópilas fue recordada durante siglos como ejemplo del heroísmo griego, e infundió gran valor a sus soldados. Cuando los espartanos yacían derrotados, el ejército persa marchó hacia Atenas. La ciudad fue saqueada e incendiada. Pero lo que el rey persa se encontró allí fue una ciudad vacía. Todos los atenienses se habían refugiado en las islas vecinas, y los barcos griegos esperaban entre Salamina y el Ática. Pero la guerra no había terminado. La flota aliada griega ya había navegado hacia Salamina, para ayudar en la evacuación final de Atenas. Si Jerjes destruía la flota aliada, estaría en una posición inmejorable para forzar la rendición de los griegos. Por el contrario, evitando la destrucción, los griegos podían evitar ser conquistados. Ambos bandos estaban preparados para arriesgarlo todo en una batalla naval, con la esperanza de alterar decisivamente el curso de la guerra. Los persas contaban con una ventaja táctica considerable, y no solo por su número muy superior, sino porque tenían mejores barcos. La flota griega tomó posición ante los persas en el estrecho occidental frente a la isla de Salamina. La situación era parecida a la de las Termópilas, pero en el mar. En la estrecha manga de agua, no cabía más que una pequeña parte de las naves persas, y los trirremes griegos eran mucho más ágiles. Durante la noche, los barcos persas bloquearon la salida al mar de la flota griega. Internándose en los canales de Salamina para atacar a los helenos. Los persas estaban jugando en el terreno que quería su enemigo. Si bien los griegos eran superados en número por los persas, finalmente esto se convirtió en un obstáculo para los invasores. Una oportunidad que los griegos aprovecharon para lograr una victoria decisiva. En la batalla de Salamina, la flota persa fue completamente destruida. Fue el mayor combate naval de la antigüedad que, tras el triunfo de la flota griega sobre las fuerzas persas, sentó las bases del florecimiento de Grecia y Europa.
La defensa griega ante los persas fue un hito en la historia europea. De haber sido derrotada, el ejército persa hubiera seguido su avance sin obstáculos, extendiendo su imperio hacia la Europa continental. Probablemente habrían quedado sepultados, tanto la cultura griega como el imperio romano. Al año siguiente, un ejército griego totalmente ensamblado enfrentó a los persas en Platea. En agosto del 479 anterior a nuestra era, un ejército de 100.000 griegos venció a un ejército de persas de 150.000 hombres en Platea, poniendo fin a los intentos de invasión a Grecia. Las guerras greco-persas y la victoria que los griegos lograron son hitos en la historia de Europa. Una victoria persa habría tenido severas consecuencias no solo para los griegos, sino para el futuro de toda la civilización occidental. Pero, para el 435 a.C., una gran superficie de Grecia estaba bajo el dominio ateniense. Atenas se había convertido en una ciudad muy poderosa y los espartanos comenzaron a temer por su propia independencia. En el 431, en la guerra del Peloponeso, se enfrentaron a Atenas, Esparta y las ciudades aliadas. La guerra se prolongó durante casi 30 años y fue devastadora para Grecia. Todas las ciudades-estado se involucraron en esta guerra. Macedonia era considerada por los atenienses como una tierra de bárbaros. No era a nivel cultural y político igual que el resto de Grecia. Todas las polis griegas tenían su propia idiosincrasia. Pero Macedonia, además, era un reino. El rey tenía el poder absoluto, tanto político, militar como religioso. Macedonia también era una tierra de muchas riquezas. Controlaban una zona llena de minas de oro y plata. Filipo II fue el rey que convirtió un empobrecido reino, despreciado por Atenas y Esparta, en la gran potencia hegemónica de toda Grecia. Encaró una reforma militar de los ejércitos macedonios, con el objetivo de poder someter a las grandes ciudades griegas. La falange macedonia, una adaptación de la falange griega tradicional, era el instrumento de guerra más poderoso de Filipo. En medio de su vorágine conquistadora, el rey macedonio decidió casarse, en el 357 a.C., con la princesa Olimpia de Épiro. Ella sería la madre de Alejandro, quien nacería en el 356. Atenas y las demás ciudades-estado griegas veían a Macedonia como una amenaza. En el 338 a.C., una alianza de polis griegas, compuesta principalmente por Atenas y Tebas, se enfrentarían al ejército macedonio. Se enfrentaron en la ciudad de Queronea, en Beocia. Esta batalla es considerada como una de las más decisivas del mundo antiguo. Los ejércitos de Atenas y Tebas fueron aniquilados y no pudieron continuar su resistencia. En esta batalla, Alejandro demostró una gran destreza militar. A pesar de tener solo 18 años, ayudó a cambiar el curso de la batalla, en una victoria decisiva macedonia, que derrotó a las ciudades-estado aliadas griegas. Luego de la guerra, Filipo convocó a todos los delegados de las ciudades-estado a Corinto. Formaron una alianza, que prohibía a los griegos luchar entre sí, y allí también acordarían atacar Persia, juntos.
Durante los 24 años de su reinado como rey de Macedonia, Filipo construyó su propio reino, y lo convirtió en la mayor potencia de Europa. Por primera vez, toda la Grecia continental estaba gobernada por un solo hombre. Filipo también proyectó el derrocamiento del Imperio Persa, desembarcó fuerzas en Asia, y estaba en el acto de liberar a las comunidades helénicas, cuando fue interrumpido por el destino. En el 336 a.C., Filipo fue asesinado. Su hijo Alejandro asumió el trono, como Alejandro III, legando además un establecimiento militar de gran tamaño y calidad. Alejandro hizo ejecutar a todo aquel que pudiera disputarle el trono. Con las ciudades-estado griegas, unidas bajo el dominio macedonio después de Queronea, Alejandro se embarcó en la gran campaña que su padre había estado planeando. La conquista del poderoso imperio persa. Luego de que castigara a la poderosa ciudad de Tebas tras su sublevación, y la destruyera matando a 6.000 personas, y haciendo que los más de 30.000 supervivientes fueran vendidos como esclavos, Alejandro había logrado someter al resto de Grecia, a base de amenazas. Jamás volverían a sublevarse contra él. A partir de allí, Alejandro estaba listo para aterrorizar al resto del mundo conocido. Alejandro vuelve entonces su atención hacia lo que se convertirá en el objetivo de su vida. La conquista de Persia y la derrota del gobernante más poderoso de la tierra, el rey Darío III. En el 334 a.C., comenzaría una de las mayores invasiones de la historia. Alejandro se convirtió en guerrero macedonio a los 14 años. Llegó a general a los 18. A rey a los 20. Y a los 30 años, gobernaba ya uno de los mayores imperios jamás conocidos. Conquistó, a lo largo de 12 años, 40.000 kilómetros, que cubrían los territorios de lo que ahora es Grecia, Turquía, Líbano, Egipto, Irán, Irak, Afganistán y Pakistán. Aunque los restos de Alejandro pueden haberse perdido para la historia, su legado perdura. Instauró nuevas rutas comerciales, forjó las bases de las relaciones culturales entre Oriente y Occidente, extendió la cultura griega en 3 continentes, hasta la India, y fue el primer gobernante mundial europeo en la historia. Alejandro conquistó más de la mitad de la esfera terrestre, y erigió el mayor imperio de la historia, aunque su crueldad no conoció límites. Pero para explorar los detalles de cómo Alejandro logró erigir el mayor imperio de la historia, no alcanzan unos pocos minutos. Te dejo el enlace aquí arriba a un espectacular documental sobre la historia completa, del mayor conquistador de todos los tiempos. No te lo pierdas. El vasto reino que Alejandro luchó por construir durante 12 años. Finalmente se dividió entre más de 20 gobernantes. Mientras los sucesores de Alejandro luchaban entre sí por el imperio, un nuevo poder ambicioso crecía en Occidente. En el 146 a.C., los romanos conquistaron Grecia. Y en el año 30 anterior a nuestra era, conquistaron el último bastión del helenismo, Egipto. Pero la cultura griega fue victoriosa incluso después de estos acontecimientos, difundida por los romanos, quienes finalmente conquistaron el mundo. Los romanos comenzaron a leer la Ilíada y la Odisea en griego. En el 330 después de Cristo, el emperador Constantino construyó una nueva ciudad, en el sitio de la antigua colonia griega de Bizancio, Constantinopla. Este fue el punto de partida de la historia del Imperio Bizantino, que extendió la vida de la cultura griega por otros 1000 años. Gracias amigos por llegar hasta aquí, no olviden suscribirse al canal y difundir nuestro trabajo, para que pueda ser de utilidad a mucha más gente. Nos encontraremos nuevamente, en un próximo episodio de nuestra serie, en el que continuaremos explorando la fabulosa historia de la humanidad. Hasta pronto.